fuerza que se creó tenía el imperio, lo que sin duda influiría en su política posterior. Para conmemorar esta victoria, hizo construir en el año 315 en Roma el foro del famosísimo Arco de Constantino. De allí se formó el Arco de Constantino, ¿no es cierto?, en la cual le atribuyó la victoria sobre Magencio a la protección de la divinidad, sin especificar cuál, si era el dios solar o era Jehová Dios. Posteriormente, la historiografía cristiana calificó la victoria del puente Milvio como la primera batalla ganada por el emperador romano gracias a la ayuda de Dios. Así fue como él, ¿no es cierto?, se convirtió, entre comillas, se convirtió, porque más que convertirse, él fue astuto porque vio que eran tantos los cristianos y él quería una alianza política con ellos, tanto que después el Senado, aquí dice que el Senado lo ratificaría, ¿no es cierto?, reconociéndolo como el emperador de mayor rango que había existido, es decir, más que César. Así que ese fue para mí fue un político que dijo lo que pasa a los políticos hoy en día cuando dicen, miren, vamos a votar una ley en favor de los homosexuales. ¿Cuántos homosexuales hay? 2 millones. 2 millones de votos, pues ni tonto, claro, votos, pues, le hago una ley para ellos, ¿no es cierto? Y así se han ganado los votos de la gente viendo un asunto solamente político. Sí. Así con lo político también, de hecho, se puede decir e investigar de que el Imperio Romano en su extensión llegó a ser el más grande más o menos en esta misma época, ¿ya? Y después de él podríamos empezar a nombrar a tres padres más que llegarían hasta la historia en el año 430 después de Cristo. Amén. Y ya esto todavía no hemos estado diciendo de religiones, ya no hemos estado nombrando a ningún católico, a ningún papa, a nadie de eso. Ya estos son solamente seguidores de la historia cristiana, ¿ya? De hecho yo tenía una especie de resumen, por así decir, cuando empecé, porque esto fue un tema que yo toqué precisamente el día domingo en la iglesia, con estos estudios bíblicos que se hacen, y esta especie de resumen fue así: la Biblia contiene la historia de Cristo. Nosotros sabemos eso, la Biblia contiene la historia de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La iglesia existe para contar la historia de Cristo. Para eso estamos nosotros, mi hermano, para contar la historia de Cristo. Y la historia de la iglesia es una continuación de la historia bíblica. Por eso es muy importante, yo le trataba de recalcar esto a mi hermano, de que es muy importante conocer la historia que viene después de la Biblia, pues que es la continuación de la historia bíblica, la historia de la iglesia. Llegando hasta el día de hoy, de repente nosotros decimos ya se acabó el Nuevo Testamento, y de ahí no fue mágicamente que llegamos hasta esta época. Hubieron un montón de historias y hechos muy interesantes e importantes, como hemos estado viendo hasta el día de hoy. Después de Eusebio, que murió en el año 340 y ya sin esta persecución, hubieron tres hombres que fueron muy importantes en el tema cristiano porque sentaron estas bases eclesiásticas de la iglesia. El primero de ellos que vamos a ver, Juan Crisóstomo, así se llamaba él. Amén. Él vivió del 345 al año 407 después de Cristo. A él de hecho tenía un mote o un nickname, como algunos le dicen, algún apodo, que era Boca de Oro. Era un orador, y le dicen un orador inigualado y el predicador más grande de sus tiempos. Imagínense, para que le digan Boca de Oro, alguien que hablaba muy bien, convencedor y todo. Era un predicador expositor. Él nació en Antioquía y llegó a ser patriarca en Constantinopla, y predicaba ante grandes multitudes en la iglesia de Santa Sofía. Siendo reformador, él desagradó al rey y murió en el exilio. Pero fíjese, esta muerte a lo mejor que puede ser un poco trágica, en realidad era nada comparada a los del inicio que hemos estado viendo. Él solamente murió en el exilio. Y el segundo que queremos ver, Jerónimo. Él vivió entre el año 340
y 420 después de Cristo. También fue un contemporáneo de Juan Crisóstomo. A él se le considera el más erudito de los padres latinos. Él se educó en Roma, aunque vivió muchos años en Belén, en donde tradujo la Biblia al latín. Yo creo que esa es la obra más importante y por eso teníamos que nombrar a este hombre, Claro. porque su obra fue la llamada Vulgata, la Vulgata latina. Claro, esa fue la primera traducción que se hizo ya fuera, ¿no es cierto?, de las que ya estaban hechas, que era en griego, ¿no es cierto?, y en arameo y en hebreo. Y esta es importante, esta traducción que hemos conversado otras veces, porque vulgata quiere decir del vulgo, del pueblo. Tenía en ese tiempo el idioma universal era el latín. Entonces cualquiera podía tomar este cómpendio de libros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la Biblia, nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando se tradujo esa Biblia, la gracia que tenía que los evangelios, los libros deuterocanónicos que se llamaron, que son los 7 libros que están después del Antiguo Testamento, fueron considerados solamente como un libros para pensar, para razonar, como un acto de fe y de conducta, no de fe, sino solamente de conducta. En otras palabras, no fueron considerados como libros inspirados por Dios, cosa que hoy día está la Iglesia Católica también, después de muchos años que los consideró inspirados, hoy en día tampoco los considera inspirados, están fuera del canon sagrado, ya no son de forma del canon sagrado. Yo estoy leyendo esos libros, voy como en el libro quinto más o menos, ya me lo leo casi todo, y claro, ahí hay cosas muy interesantes de cómo vivir como buena persona, pero hay cosas también que chocan, ¿no es cierto?, que son gnósticas, porque van en contra, son enseñanzas que van en contra de la verdad de la palabra de Dios en conjunto. Por ejemplo, usted va a encontrar en el libro de Tobías, ¿no es cierto?, va a encontrar brujería, va a encontrar una forma diferente como echar los demonios, diferente a la que el Señor enseñó. Va a encontrar cosas anacrónicas también, anacrónicas que no concuerdan con la fecha histórica. Van a encontrar también enseñanzas, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con los ángeles. Ahí aparece Rafael, ahí aparece el ángel Rafael. La Biblia solamente menciona al arcángel Gabriel y al arcángel Miguel, y en esos libros apócrifos aparece el arcángel Rafael, que se disfraza de ser humano, después va a buscar un tesoro, y después hace brujería, entonces toda una cosa rara. Y los libros de Esther, ¿no es cierto?, que son libros que se complementan, que otra historia de Esther no es la historia que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, por eso fueron considerados, y toda la historia de los macabeos, porque ahí está el libro de los macabeos también, que es la historia de guerra de cuando los judíos pelearon contra los griegos. Y entonces, por eso no son considerados inspirados, porque son libros que cuentan historia, y otras historias no son verosímiles, y otras historias son abiertamente gnósticas y van en contra de la palabra del Señor, y es por eso que están puestas ahí solamente porque hay una enseñanza buena en el sentido de cómo se debe ayudar al prójimo, cómo se debe tender la mano al necesitado. Así que por eso en esa traducción de esa Biblia se deja claro eso, para que tú sepas, se deja claro eso, de que estos libros están aquí, pero no son del canon, no son del conjunto de libros inspirados por Dios. Sí, de hecho, se hicieron muchos concilios que después eran con el propósito de ver qué libros se iban poniendo en forma oficial. Claro. La gracia también del Imperio Romano, como para volver un poco al tema del latín, era precisamente el tema del idioma. Ellos, al tener un extenso territorio, ellos doblegaron a muchos pueblos que tenían sus propios idiomas, ya tenían sus propios idiomas locales, pero la gracia del Imperio Romano es que también les permitía tener sus lenguajes, pero también tenían que usar el suyo. O sea, ahí se fueron creando el bilingüismo, que hablaban 2 idiomas al mismo tiempo, pero el latín fue precisamente el idioma oficial del Imperio Romano. Por eso que la obra que escribió Jerónimo, la Vulgata, es
muy importante, y de hecho todavía es la Biblia autorizada de la Iglesia Católica Romana. Católica significa universal. Claro que ahora le llaman, ahora tiene una versión nueva que es la Nueva Jerusalén. Ya. La Nueva Jerusalén, yo la compré justamente porque en esa libra siguen apareciendo los libros deuterocanónicos. Ahora, como traducción, querido hermano, algunos que nos están viendo, escuchando, nos estarán preguntando en esta hora y dirán, ¿cuál es la diferencia de la Biblia evangélica con la Biblia católica? Siempre nos preguntan lo mismo. No, son iguales, hermano, son iguales. Son exactamente la misma palabra de Dios. Pero, como le digo, a diferencia que esta Biblia, ¿no es cierto?, tiene la Biblia católica, la Nueva Jerusalén, que se llama hoy en día, tiene estos libros deuterocanónicos que son de historia más que nada, y están puestos allí como una regla de conducta solamente, de pensamiento, pero no como inspiradas por Dios. De ahí no se puede hacer doctrina. Y el problema es que de esos libros han hecho doctrinas falsas, como la doctrina del purgatorio, por ejemplo. De ahí han sacado la doctrina del purgatorio, de esos libros, no de la Biblia, no de la enseñanza de Jesús, no de la enseñanza de Dios el Padre. Entonces, por eso el cuidado que hay que tener con esos libros. Pero lo demás es lo mismo, exactamente lo mismo. Tiene la misma cantidad de libros que la que usamos nosotros, que es la misma Biblia, pero solamente traducida en otro tiempo por Ciprano, después corregida por Valera. Entonces, para que sepa usted, porque esa es una pregunta que siempre me hacen a mí, ¿y qué Biblia tiene usted? No, tenemos la original, la palabra de original. Lo único que tiene una Biblia diferente, que es la Biblia, la versión del reino, del nuevo mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, esa está totalmente adulterada, porque esa fue rechazada mundialmente, porque ellos cambiaron los escritos para acomodar su doctrina. Y ahí usted va a encontrar todos estos, si un día vamos a hablar de ese tema, le va a mostrar todos los versículos bíblicos que alteraron para negar la divinidad de Jesús, para negar el infierno, para negar la segunda venida de Cristo, para negar tantas cosas, enseñanzas que se han enseñado por miles de años y que el Señor dejó para mantener su doctrina. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando a usted le pasan una Biblia, porque no, si le pasan una Biblia católica no hay problema, le pasan una Biblia evangélica no hay problema, pero si le pasan Biblias de secta como son los mormones, los Testigos de Jehová, tengan cuidado, no las reciban en su casa, porque son Biblias que están totalmente adulteradas y que en ninguna parte del mundo la han aceptado los grandes escritores, porque fueron adulteradas desde su raíz. Sí, es muy interesante ese tema. Yo quisiera dar una especie de dato como para que ustedes conozcan también. Una vez que se disolvió el Imperio Romano, mucho más adelante, unos pocos más años más, el latín se fue perdiendo, por así decir, en forma local. Y así fue cuando empezaron a nacer el idioma francés, el español, el mismo inglés que es tan conocido. Todos estos idiomas fueron naciendo del latín, ¿ya? Todos tuvieron su origen en el latín. Y de ahí la gracia que hoy podamos tener tantas traducciones a nuestro propio idioma. Lo mismo pasó acá cuando hubo la independencia de Chile, y de varios de Latinoamérica pensaban que a lo mejor podía pasar lo mismo. Tuvieron el miedo de que a lo mejor iba a pasar lo mismo que al latín con el español, y empezaron a tratar de decir de que hablar español se relacionaba con la alta alcurnia. Entonces empezaron a hablar así. Y es por eso que no pasó lo mismo acá en Latinoamérica, y usted va a Colombia o cualquier otro país de acá y va a poder entenderle a todos, salvo por algunos modismos propios. Claro. Ya después de Jerónimo, vamos a hablar entonces el último, de Agustín. Agustín, él nació en el año 354 y murió en el 430 después de Cristo. Él fue obispo de Hipona, que esto queda en el norte de África. O sea, miren, ya estamos hablando de África, ya de otro continente. Él fue un gran teólogo de la iglesia primitiva. Más que ningún otro, él moldeó las doctrinas de la iglesia de la Edad Media. Siendo joven era un erudito muy destacado, pero disoluto. Disoluto era una persona que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. O sea, era un poco desordenado este hombre en su juventud. Claro. Se hizo cristiano por la influencia de su madre Mónica y de Ambrosio de Milán y de las epístolas de Pablo. Él fue Agustín. A mí me gustaría igual nombrar otras epístolas y escritos que hubieron de otros, por así decir, padres de la iglesia,
que a lo mejor no fueron tan prominentes como los que hemos hablado, porque yo le he contado de los más destacados, pero vieron muchos, y muchos que eran como tipo promedio, un poquito más. Ahí están como los que hablaba nuestro hermano Javier, la epístola de Bernabé en el año que fue entre el 70 y el 120 después de Cristo, la epístola de Clemente de Roma a Corinto, las 7 cartas de Ignacio, este lo nombramos a Ignacio, a Policarpo también, la epístola de Policarpo a los Filipenses en el 110 después de Cristo, las enseñanzas de los 12, así se escribe, también lo escribió Papias me parece, el pastor de Hermas, el peregrino, ese otro libro de la iglesia primitiva, los fragmentos de Papias, el Diatesarón de Tasiano, que fue una armonía de los 4 evangelios escrita en el 150. La gracia de todo esto escrito es que, si bien como correctamente dijo nuestro hermano, no son de la Biblia en sí, pero son de sumo interés porque tienen una proximidad a la era apostólica. O sea, si usted algún día empieza a interiorizarse en este tema o querer saber, estos libros que hemos nombrado son muy interesantes porque la gracia es que son muy próximos a la era apostólica. Sería bueno tenerlo, yo no sé dónde se podrán conseguir estos libros, porque sería bueno transportarse en el tiempo y pararse en ese libro y mirar cómo era la iglesia en ese tiempo. Porque ahí, por ejemplo, me imagino, por ejemplo, cuando habla de las 7 cartas, ¿no es cierto?, de la iglesia, me imagino de que los consejos eran profundos, es decir, mucho cristocéntricos, eran de cómo debían vivir santamente delante de Dios. Entonces, como escrito, también ratifica la historia de que la iglesia, ¿no es cierto?, no la formó la iglesia católica, sino que la iglesia la formó Cristo y sus discípulos, apóstoles, discípulos y discípulos de ellos mismos. Hermanos queridos, como ya se nos ha ido pillando la hora, queremos volver a repetirle, ¿no es cierto?, el versículo que estamos usando como base para esta enseñanza, que se encuentra en Marcos 16, 15 y también en San Mateo capítulo 24, 14, donde el Señor les manda y les dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Llegamos hasta el último de los padres de la fe, ubicado ya en África. Imagínense, en África. ¿Quién lo hubiera pensado que desde cuando se dijo esta enseñanza, ¿no es cierto?, allí en Jerusalén, ya un hombre de Dios tenía una iglesia instaurada en África? Y eso es impresionante ver el esfuerzo, pero eso costó mucha sangre, Juanito, costó mucho esfuerzo que nosotros no hemos valorizado. Yo le contaba a los hermanos la otra vez cómo murieron los apóstoles, cómo aún me fui un poquito más atrás nomás, cómo nuestros antepasados, por ejemplo los del avivamiento en 1909, cómo ellos salían a predicar a las calles y les tiraban cosas, les tiraban excrementos, o le echaban los caballos encima, o les tiraban los perros, hacían que los niños lo apiedraran, ¿no es cierto?, y sufrieron muchas cosas para poder predicar el Evangelio, y cosas que nosotros hoy día no hemos sufrido. Y le dije a los hermanos así: yo creo que nosotros se nos ha dado la papa, ¿no es cierto?, cocida, y también la papa pelada, porque la hemos sacado muy fácil y sin ningún esfuerzo, sin nadie nos persigue. Y no sé si esto nos está haciendo mal, porque pareciera que cuando nos persiguiéramos somos como hijos del rigor. Cuando nos persiguen parece que más queremos servir al Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros y coloque este espíritu evangelístico que el Señor colocó en Pentecostés en los discípulos para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque aunque usted no lo crea, aún hay partes del mundo donde todavía no conocen a Jesucristo. Imagínense esto que tenemos aquí, tan hermoso que es la radio. Estamos llegando a diferentes partes del mundo, quizás nos están escuchando donde nunca han escuchado del Señor. Y por eso, hermanos, estamos contentos porque Dios ha permitido levantar esta emisora, y así podemos llegar a través de la radio, a través de internet y a través de YouTube. Podemos llegar a lugares, ¿no es cierto?, donde quizá no imaginemos, y solamente nos enteraremos cuando lleguemos al reino de los cielos y alguien nos diga: yo escuché una prédica de usted en tal parte del mundo y por eso conozco a Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias, Juanito, por habernos acompañado en esta noche a hablar un poco de la historia de la iglesia, y quedamos en el año 400 y tanto con una iglesia fundada en África,
y después vamos a seguir hablando de lo que siguió más adelante, porque nosotros justamente en nuestra iglesia estamos haciendo estudios bíblicos y estamos hablando de todo esto en la iglesia, todos los domingos a las 9:30 de la mañana, allí en Patria Vieja 9311, en la comuna de La Florida, Patria Vieja 9311, con Carlos Castellón. Está en Avenida Trinidad, en el cuadrante de Avenida Trinidad, Punta Arenas, Santa Raquel. Allí está nuestra iglesia en un pasaje al fondo, una hermosa iglesia que Dios nos permitió levantar. Y si usted quiere saber más de la historia de la iglesia, más de estudios bíblicos, le invito, hermano, porque este domingo va a estar nuestro hermano Javier Mesa hablándonos qué pasó de aquí en adelante, ¿no es cierto? Le mandé a leer un libro así de grueso, le pasé para que me leyera y ahí está batallando con el libro, pero él es matemático, es ingeniero, pero está batallando con las letras ahí y me dijo: Javier, está muy bueno el libro que me pasaste, me decía. Así que si nos está escuchando, hermano Javier, el día domingo a las 9:30 en la iglesia, vaya y dé una buena enseñanza de cómo el evangelio fue esparciéndose a otros continentes. Le conté yo alguna historia, cómo llegó a Japón, cómo llegó a la África, cómo llegó a la India, cómo levantaron ministerios y cómo la gente moría gustosa por llevar el evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros sintamos también este deseo de poder predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Incluso hoy me gustaría hacer un llamado a usted, mi hermano, cuando esté a punto, en esta noche usted, me imagino, va a orar antes de dormir. Me gustaría hacerle un llamado para que también ore por nuestros hermanos que están en Medio Oriente, nuestros hermanos que están en África incluso, porque usted debe saber por el tema de las noticias que el islamismo radical está haciendo estrago en esas regiones, y a todos los que dicen ser cristianos, al igual que en esta historia que hemos estado viendo en el comienzo, amén, están siendo perseguidos brutalmente y amén, están siendo masacrados. Salen las noticias, pero hay muchas veces en que no salen cosas que no se van a filtrar nunca. Y de hecho, una ciudad que liberaron hace poco en Siria, dejaron muestra de que en estas ruinas que son amén, importantes, tenían mucha gente muerta, y entre ellos muchos cristianos. Entonces, mi hermano, usted cuando vaya a dormir también, yo sé que a lo mejor algunos sentirán de que orar es como una ayuda muy estéril, pero en realidad es una ayuda importantísima. Usted ore por nuestros hermanos y que puedan salir adelante. Y no tan solo por nuestros hermanos del Medio Oriente, sino nuestros hermanos del sur, hermanos. Hemos visto cómo estos grupos anarquistas, ¿no es cierto?, que se excusan bajo la causa mapuche, han quemado iglesias católicas, hermanas católicas, y han quemado templos evangélicos también. ¿Qué culpa tiene la iglesia de esto, hermano? Pero ellos se han enseguecido con este tema, hermano, y el Señor bendiga y guarda a los pastores sureños que están trabajando y predicando la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado en este programa. Todos tienen que saber, y lo espero el próximo viernes de 9:30 a 11 de la noche en esta hermosa emisora Radio Tu Encuentro. Muy buenas noches, Maranatá. Justito el tiempo, todo. ¿Cómo se va el tiempo acá? Sí.